fundamental en la formación quiropráctica, que es neurología funcional. Recibámonos con un fuerte aplauso. A ver, esta sillita. Olá, buenos días. Buenos Soy Ryan, de Brasil. Es un gran placer y honor estar acá con ustedes hoy. Agradezco de antemano a FLAC por la invitación y también a la UNED. Como ves, mi español no es el mejor. He hecho un gran esfuerzo para hablar el idioma, pero si no me entiende, puede interrumpirme. Voy a utilizar mi traductor, Arnaldo, muchas gracias, que se hizo disponible. Arnaldo es un estudiante de Brasil que está en intercambio acá en UNED. Y también podemos intentarlo un poquito en portugués cuando es necesario. ¿Está bien? Me emociona mucho estar acá hablando de un tema que ha cambiado mi vida profesional, que es neurología funcional. Vamos a hablar dentro de un contexto que es la neurociencia aplicada a la quiropráctica, porque estamos en un contexto quiropráctico, ¿sí? Es una misión de mi vida compartir este asunto. Vamos a la clase. Empezamos con una pregunta. ¿Por qué nos ajustamos? Es una pregunta de verdad. ¿Qué más? Porque cuando nos ajustamos sentimos que algo pasa en nuestro cuerpo que nos ayuda y esta sensación no podamos definirla, o sea, no puede definir exactamente buena. Perfecto. ¿Cuál es el propósito de la quiropráctica? Una inteligencia universal está en toda la materia y continuamente le da todas sus propiedades y acciones, manteniendo así su existencia. ¿Sí? Se mira para la camiseta en verde, ves el dolor en la espalda escrito allá. Y no estoy diciendo que el dolor no es importante para el paciente, pero hacemos mucho más lo que el tratamiento directamente para un dolor. Si consideramos que nacemos con el 100% de salud, entonces tenemos nuestra fisiología, hasta la fisiopatología, hasta la patología, el surgimiento de los síntomas, ¿no? Te pregunto, ¿cuándo trabaja la medicina tradicional? Cuando hay síntomas, ¿correcto? Necesitamos nosotros que el paciente tiene síntomas para trabajar con él. Podemos trabajar con el paciente hasta su fisiología, su fisiopatología, hasta el surgimiento de síntomas de su patología. Tenemos una responsabilidad y oportunidad muy grande con la sociedad. Y para ello, afectamos el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? De una manera muy única y especial. Vamos un poco a nuestra historia. Entonces, por venta de 1850 hasta 1900 hubo el auge de la neurología, con nombres muy famosos, como saben. En 1895, nuestra profesión se creó. Y la teoría imperante en la época fue la teoría reticular, que describe el sistema nervioso
red conectada físicamente. No existía todavía la neurona. El flujo del líquido cefalorraquídeo de los impulsos neurales eran ideas populares también. Y también era ampliamente aceptada la teoría de la degeneración bayeriana, que hoy entendemos mejor, que dice respecto a una compresión, una desmineralización, ¿correcto? Pero sabemos que no es necesario para una subluxación, una compresión o una desmineralización. Y acá tenemos Camilo Doji y Santiago Ramón y Cajal, que especialmente Santiago Ramón y Cajal, a través de la tensión de tejidos creada por Camilo Doji, descubrió la neurona. Entonces se empezó la doctrina de la neurona, pero eso se pasó en 1936. Un facto interesante es que los dos dividieron con un premio Nobel, porque fue un hecho muy importante para la historia de la ciencia. Paul estaba interesado en los efectos sistémicos de la quiropráctica. Si mira para la foto, él estaba interesado en los efectos sistémicos, hacía las pruebas de sangre con los pacientes, pruebas eléctricas, su clínica, llena de equipos, todo para entender qué se pasaba con el paciente. Porque era posible entender que había un efecto positivo, ¿correcto? Pero ¿cuál era la ciencia disponible para la explicación? La teoría reticular. Entonces es importante entender que la filosofía hace preguntas basadas en la observación de hechos. Y las respuestas científicas son basadas en experimentos. ¿Sí? ¿Cómo podemos llevar nuestra filosofía de encuentro a la ciencia actual? Esto, directo de los gringos, hay dos clases de quiroprácticos. Los que desean saber todo lo que puedan de fisiología, patología, biología y anatomía. Y dos, los que tienen aversión a la inteligencia, dependiendo únicamente del examen de las apopsis espinosas. Algo para repetir. Y tenemos esta discusión en nuestra profesión, ¿no? ¿Cuál es la mejor técnica? ¿Cuál es la más apropiada? Si haces con Nosten, entonces Nosten es la mejor, ¿no? Si haces eso y tienes que usar los módulos, trabajar con el cráneo, esto es lo más apropiado. Si haces Thompson, entonces Thompson. Y así adelante, ¿no? Pero, ¿qué tenemos en común? ¿A dónde va toda la información? ¿Dónde trabajamos nosotros? El sistema nervioso central. Los receptores, los mecanorreceptores. Porque todos logran éxito, ¿no? Y acá, para recordar los componentes de la subluxación vertebral. Pero, una reflexión. Acá tenemos en este dibujo una representación de la corteza somatosensorial. ¿Dónde? En el lado izquierdo, el homúnculo de Penfield, con la cabeza grande, el torso muy pequeño, la boca grande, los pies, las manos grandes. Ese individuo mueve T1 hacia la derecha. ¿Es posible? ¿Solo T1? O inclina tu L3 hacia la izquierda. ¿Es posible ser tan específico? Acá en este dibujo una representación de las principales áreas involucradas en el control del tono de la columna vertebral.
creación de áreas subcorticales que mantienen el tono. ¿Necesita pensar para mantenerse erguido en una silla o de pie? ¿Para mantenerse recto? No, es automático, ¿no? Entonces, basados en las informaciones de las diapositivas anteriores, ¿qué sucede si el orden de los componentes de los complejos de subluxación vertebral es diferente? Porque si pasa un problema en las áreas que son responsables por el mantenimiento del control motor, es posible que en primer lugar tenemos una neurofisiopatología y entonces una miopatología, una kinesiopatología y hacia adelante. Vamos a algunos conceptos importantes. ¿Cuál es el propósito del cerebro? Recibir señales, interpretar señales, transmitir señales, y todo para promover la sostenibilidad y la reproducción. ¿Sí? ¿Qué variables son necesarias para la supervivencia del sistema nervioso? ¿Qué necesita el sistema nervioso para sobrevivir? La nutrición, ¿sí? ¿Qué más? Estímulos. Bien. ¿Qué más? ¿Uno más? Descanso. Bien. ¿Qué más? Oxígeno. ¿No? Oxígeno. Cuando hablamos de nutrición, especialmente glucosa, estímulo. Pero cuando hablamos de estímulo, ¿dónde procede el estímulo? ¿Cuál es la variable constante del entorno que garantiza la estimulación constante del sistema nervioso? El sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo. Correcto. Pero tenemos una constante del entorno que garantiza la propiocepción. La fuerza de gravedad. Perfecto. La fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque a través de la gravedad tenemos la deformación de tejidos. Cuando hablamos de tejidos en propriocepción, ¿qué tipo de mecanoreceptores? Mecanoreceptores, ¿no? Pero uno en especial, que son los usos musculares, que son muy abundantes en todo el cuerpo, especialmente ¿dónde trabajamos nosotros? ¿Tiene el poder que tenemos en nuestras manos? Los órganos vestibulares también, que son muy sensibles, que son localizadores espaciales, así como los mecanoreceptores, y todo para garantizar una estimulación constante y asegurar la síntesis de proteínas, que es la neuroplasticidad. ¿Sí? Hablamos mucho de los tres aspectos que son necesarios para la localización espacial: somatosensorial, vestibular y visual. Entonces es muy importante porque todas las variables no constantes del entorno, como por ejemplo la luz, el sonido, nuestros sentidos, para que ellos funcionen, yo necesito en primer lugar la gravedad. Es una variable constante del entorno, ¿sí? A mi capacidad para estar acá, comunicarme con ustedes, empatizar, mirar a tus caras, entender si están cansados o contentos, si entienden que yo hablo o no, mi capacidad de amar, de tener compasión. Todo lo que hace un ser humano, las funciones de la neocorteza, especialmente el lóbulo frontal, solo se pasan porque en primer lugar tenemos la gravedad de la estimulación a través de nuestros receptores.
a través de la ausencia de realidad. Una investigación aeronáutica demostró que existe la pérdida de masa cerebral, síndromes psicológicos, visuales, ejecutivos e inmunitarios. Un facto interesante es que los astronautas mantienen el entrenamiento físico cuando están en el espacio y cuando retornan, ellos tienen masa muscular, pero tienen que ser cargados porque no hay todo. Interesante, ¿no? Hablemos un poquito más sobre subluxación. ¿Qué es una subluxación? Un mioespasmo reflejo de la musculatura intrínseca de la columna vertebral que crea una desalineación o subluxación articular que produce una disminución del movimiento y un feedback aberrante o reducido al cerebro. ¿Todos entienden que yo hablo? ¿Está bien? ¿Necesito un traductor? No. Entonces, ¿cuál fue el primer famoso ajuste? ¿Se recuerdan? ¿Verdad? ¿Correcto? Es plausible que una subluxación provoque sordera. ¿Puede un ajuste restablecer la audición? ¿La subluxación causó el desequilibrio del sistema nervioso o el desequilibrio del sistema nervioso causó la subluxación? ¿Una persona tuvo un derrame cerebral debido a un brazo espástico o una persona tiene un brazo espástico como consecuencia de un derrame cerebral? Algo más para refletir, ¿no? Cuando pensamos sobre el órgano efector, existe algún ajuste que puede afectar la cóclea, órgano neurosensorial del oído interno. Cuando pensamos sobre el nervio periférico, ¿hay algún ajuste o algún tipo de compresión vertebral que puede afectar al nervio 8, vestíbulo coclear? ¿Dónde se procesa el sonido? ¿En el oído o en el cerebro? ¿Cómo afecta un ajuste al cerebro y qué le ocurrió realmente a Harvey? ¿Dónde está la interferencia nerviosa? ¿Acá? ¿Lucimiento? ¿O aquí? En un sistema. Vamos a unas cosas importantes sobre la fisiología celular y la neuroplasticidad. ¿Recuerdan el potencial de acción? Todos piensan que no van a usar nunca más, ¿no? Pero acá está el potencial. Cuando tenemos un potencial de reposo, te recuerda que la célula es más negativa, porque es rica en proteínas. Proteínas tienen carga negativa. Entonces, con la entrada de iones positivos, especialmente el sodio, ¿qué pasa? Una depolarización. Entonces tenemos la bomba de sodio-potasio para normalización de los iones, de los gradientes de los iones, una vez más, una repolarización. Acá, un resumen. Recuerda también, ese puede ser excitatorio o inhibitorio, ambos son normales. En muchos casos, el cerebro inhibe un grupo de neuronas para mantenerlas sanas pero inactivas. Y cuando se activa o se inhibe, se activa la respuesta genética inmediata temprana. Es la neuroplasticidad, ¿sí? Y con ello, el aumento de la producción de proteínas. ¿Y qué pasa cuando tenemos la pérdida de estimulación? La disminución de la respuesta génica, la disminución de la producción de proteínas, una célula menos negativa. Entonces, si es menos negativa, es más fácilmente activada. Si es más fácilmente activada, es más fácilmente fatigada también. Y una reducción de la energía de la célula también, ¿no?
se convierte entonces en una neurona que enferma, una actividad reducida de la monobenzoatidotasa, donde los iones se difunden pasivamente y a más sólido en el interior de la célula.